todos, mi nombre es Beatriz Adriana Cruz León, estudiante del segundo semestre de la maestría en pedagogía. Y en este video me complace mucho compartir con ustedes un resumen sobre un gran libro que en lo personal me gustó mucho, del autor José Saramago. Este autor es de origen portugués, quien ganó también un premio Nobel de la literatura y publicó este libro de Las intermitencias de la muerte en el año del 2005. Y bueno, el libro de las intermitencias de la muerte comienza narrándonos que en un país determinado, en un año determinado y en un lugar determinado, porque no se menciona ninguno de estos datos, de repente la gente deja de morir. ¿Por qué? Porque la muerte deja de hacer su trabajo. Al principio todo está excelentemente bien porque bueno, pues no hay decesos. La gente comienza a notar que a partir de un 1 de enero, no se menciona el año, de repente la gente no muere, ni siquiera por accidentes, ni por enfermedades, ni de vejez, etcétera. ¿Sí? No hay muertes. Todo está muy bien al principio, pero posteriormente pues comienzan los problemas, ya de problemas tanto de tipo familiar. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene enfermitos en su casa y pues a lo mejor la única manera de que puedan descansar es pues por medio de la muerte, pero estos, aunque están muy enfermos, no fallecen. También inician las crisis sociales. Por ejemplo, en la iglesia decía que basaba su religión, basaba todo en la resurrección. Entonces, si no había resurrección, pues ya no tendría fundamento esa iglesia. ¿Por qué no habría resurrección? Pues porque no hay muerte. También inician los problemas en, por ejemplo, las funerarias son otras instituciones las cuales también pues entran en un tipo de conflicto porque se quedan sin trabajo. Decían ellos que pues únicamente se enterraban a animales porque los animales sí seguían muriendo, al igual que las plantas, pero las personas ya no. También donde se presentó otro tipo de conflicto fue en los hospitales. Los hospitales entraron en un tipo de crisis porque poco a poco se iban llenando de enfermos, pero únicamente se llenaba el hospital de enfermos, no se morían. Entonces, pues este sistema de salud de alguna manera colapsó porque no alcanzaban los medicamentos para tantos enfermitos. Y otra de las instituciones que también se vio muy afectada fue la de los asilos de ancianitos, ya que también poco a poco se iba llenando los asilos de ancianos, pero pues ninguno de ellos moría. Después el libro nos narra el caso de unos familiares, en este caso era un ancianito y un niño, los cuales pues ya debían haber muerto, pero estos no pudieron morir. El viejecito pues ya tenía que haber muerto de vejez y el niño por enfermedad, pero estos no morían, sino que seguían agonizando. Entonces el ancianito le pide a su familia que por favor lo lleven a la frontera, porque ya después de la frontera la gente sí podía morir y que lo llevaran a morir a la frontera. Entonces la familia accedió y se los llevó a morir a la frontera. Obviamente otras personas los vieron y al principio pues sí los juzgaron, de alguna manera hablaron mal de ellos, pero vieron que pues era una opción a lo que estaban viviendo los enfermitos que tenían en casa. Entonces mucha gente después hizo lo mismo y por supuesto el gobierno aquí entra en función, no está de acuerdo en que la gente haga eso, es decir, que lleve a la frontera a morir a sus familiares, y lo impiden. En todo el tiempo hay vigilancia, pero pues surge aquí la llamada mafia, que el autor es la mafia, pero el autor la escribe con PH, mafia, la cual se encarga de estarles ayudando a las personas
a llevar a sus enfermitos a la frontera a morir. Y pues de alguna manera el gobierno también accede y se pone de acuerdo también con la mafia, ¿no? Para, para de alguna manera poder desahogar lo que el país estaba viviendo en ese momento. Después de que el país se encuentra en un caos total, pues la muerte decide volver a hacer su trabajo, es decir, decide que la gente va a morir otra vez. Y para esto le manda un mensaje a el encargado de televisión para que difunda que nuevamente va a morir la gente a partir de ese día a las 12 de la noche, para que avise y las personas puedan despedirse de sus familiares, puedan hacer testamento, etcétera, hagan lo que tengan que hacer, y les va a mandar una carta de color violeta. Entonces a cada persona que se vaya a morir le tenía que mandar esa carta color violeta. Luego el libro nos narra que la muerte de repente está escribiendo las cartas y ahí platicando con su guadaña, cuando una de las cartas que ella envía se le regresa y luego otra vez ella la vuelve a enviar y se le vuelve a regresar, y así sucedió en repetidas ocasiones. Entonces la muerte decide convertirse en una mujer y ella misma ir a buscar a esa persona que le está regresando la carta. La guadaña le dice que no puede hacer eso, pero la muerte pues le dice que por ser ella la muerte puede hacer lo que ella decida. Entonces busca a este personaje y resulta ser un músico, un violonchelista. Entonces se conocen e incluso hablan por teléfono, se conocen, ella va a escuchar sus conciertos y se enamora. La muerte, convertida en mujer, se enamora del violonchelista, también el violonchelista se enamora de la muerte. Y bueno, al final pasan la noche juntos y la muerte le avisa al final del libro, le pregunta el violonchelista que qué iba a hacer con esa carta. Entonces la muerte de repente decide quemar la carta, es decir, ya el violonchelista ya no iba a morir. Y la muerte finalmente decide otra vez que ya no iba a haber más muertes. La temática del libro resulta ser muy interesante, ya que nos presenta a la muerte pero vista desde diferentes perspectivas, muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Nos muestra a la muerte desde una forma humanizada y a su vez nos invita a la reflexión. En cuanto a la problemática social que se vive hoy en día en nuestra realidad, pues es muy parecida a la problemática social del libro, ya que en nuestra realidad pues también de alguna manera hay esa complicidad entre la mafia y el gobierno. Existe también por parte de los sistemas de salud, ahora que tuvimos la pandemia, ese colapso porque no había medicamentos ni podían atender a tantos enfermitos. Obviamente en el libro pues no morían, pero en la vida real fue lo contrario, hubo muchísimas muertes. También los asilos de ancianos pues actualmente están llenos de ancianitos, los cuales son abandonados muchas veces por sus familiares. Y por último está la religión, que nuevamente como seres humanos seguimos dependiendo de esas creencias. Y en lo personal fue un gran libro, una gran lectura, a pesar que todo está escrito en forma de prosa y de una manera muy particular por parte del autor, ya que únicamente los signos de puntuación que presenta pues es
el punto y la coma, pero aún así es un libro muy entendible, el cual me gustó muchísimo y lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias y hasta luego. Espero que hayan disfrutado de este pequeño resumen.